Localhost 8080 MVC 40. Se levanta el index. Hoy vamos a dedicarnos a entender qué es el MVC y cómo funciona directamente dentro de nuestra aplicación. El MVC de esta clase es bien sencillo, es bien simple. Tal y como dicen las siglas, son tres componentes: modelo, vista y controlador. Entonces voy a dibujar tres cajas, pero me salió mal aquí. Vamos a poner de esta forma. Ok, en sí, los modelos vista controlador es algo extremadamente sencillo. Ok, primero tenemos los controladores. Los controladores son elementos dentro de nuestras páginas que reciben una petición y saben qué hacer. Internamente ellos contienen todo lo que es la lógica del negocio. ¿Ok? Los controladores son aquellos orquestadores, son aquellas herramientas o pedazos de código que saben controlar o reaccionar a una petición. Si me están pidiendo un listado de usuarios, el controlador sabe a qué modelo le debe de pedir ese listado de usuarios, y ahí es donde viene el siguiente campo, que sería el modelo. Y los modelos son todo aquello de acceso a datos. Ok, los modelos simplemente son estructuras que me definen, estas son las entidades, y de esta forma yo puedo guardarlo en alguna persistencia. ¿Qué es esa persistencia? Archivos JSON, archivos XML, eh, base de datos NoSQL. Todo eso lo sabe el modelo y le devuelve al controlador en una estructura común. O sea que al controlador no le interesa a dónde está guardado el modelo de datos. Solo le interesa que debe de recibir un listado o un arreglo, un vector de estructuras con tales columnas para que los pueda utilizar el controlador. Entonces el modelo de negocios, el modelo de datos en este caso, se encarga de eso, de poder sincronizar. Normalmente los modelos llevan un patrón de adaptadores. ¿Qué es eso? Que me permite convertir mi persistencia de datos en una estructura común que puede utilizar el controlador. Estas pueden ser clases, generalmente conocidas como Data Transfer Objects o DTOs, o pueden ser simplemente arreglos asociativos. Nosotros vamos a usar los arreglos asociativos para ello. Luego, el último que tenemos, y el controlador lo que hace es decir, ok, ya tenemos los datos, ya procesé los datos, porque el controlador puede procesar los datos que vienen del modelo y generar nuevas estructuras y nuevas variables, y eso se lo va a inyectar a una vista. La vista es todo aquello que interactúa con el cliente. Si lo vemos un proceso sencillo, lo primerito que viene es un usuario solicita un listado de usuarios, ese listado de usuarios llega al controlador. El controlador dice, ok, necesito extraer ese listado de usuarios. ¿De dónde lo extraigo? Se lo pido al modelo de datos. El modelo de datos dice, ok, lo voy a sacar de una tabla de MySQL o de MariaDB. La tabla de MariaDB me devuelve un cursor. El modelo de datos procesa ese cursor y me genera un arreglo o una lista de diccionarios, un arreglo de arreglos asociativos que representan toda la lista de usuarios. Tengo ahora todas esas listas de usuarios y le mando al plantillero para que me genere la vista a partir de esa lista. Una vez generado eso, lo que hace es devolverle al cliente el resultado final, que es un HTML generado. ¿Se entienden los conceptos aquí? Entonces pongámoslo el flujo. Controlador recibe, el controlador le envía el modelo de datos le regresa los datos al controlador y el controlador lo inyecta a la plantilla, a la vista, y la lista es la que se devuelve al cliente. ¿Ok?
Esta es una pregunta medio tontica, pero se las hago en el examen. ¿Hay alguna forma en que la vista interactúe directamente con el modelo de datos? La respuesta es simple, no, no hay forma. El controlador interactúa con el modelo de datos y el controlador interactúa con la vista. ¿Ok? Pero entre el modelo y la vista no hay visibilidad alguna. Eso deja el flujo de datos de forma muy predecible y de forma muy ordenada. ¿Preguntas hasta aquí? Se me fueron a dormir todos. ¿Alguna pregunta? Ok, la vista no puede interactuar con el modelo de datos. No, es más, la vista ni con el controlador. La vista solo recibe la información que le envía el controlador. Entonces, el controlador es, por así decirlo, la mente maestra, el orquestador. El controlador sabe de dónde voy a sacar la información o cómo voy a guardar la información y sabe cuál es la plantilla o cuál es la vista que voy a ocupar para mostrarle la información de forma humana al cliente. Entonces, la vista nunca le va a pedir datos al modelo de forma directa. Es decir, yo tengo un algoritmo en la vista, nunca voy a encontrar un modelo de datos punto obtener lista dentro del algoritmo de la vista. La vista solo es una función, por así decirlo, que recibe, esta es la data que ocupas para renderizar. Él va a agarrar esa data y va a generar el HTML con esa data. Y devuelve un buffer de texto resultante de eso. Nada más. No sabe cómo procesarlo, no sabe que tiene que sumar A y B, no sabe. Eso lo hace el controlador. Al final, a la vista lo que le llega es una estructura de datos depurada que ocupa para renderizarse. Lo vamos a entender cuando empecemos a hacer el primer trío de elementos, porque para poder crear una nueva página dentro de nuestro sitio, ocupamos un controlador, un modelo de datos y una vista para poderlo mostrar. ¿Ahí vamos bien? Respondo a su pregunta, a su duda. Ok, listo. Tomen el screenshot si quieren, voy a borrar acá. No lo borré. Ahora sí. Listo. Vamos a agregar uno nuevo y vamos a hacerlo de forma tal de que tengamos algo funcional. Ahorita solo hemos llamado al index. Y ustedes observan aquí yo ya tengo un menucito que dice inicio, iniciar sesión, crear cuenta. Estos dos ya tienen su control respectivo. Vamos a crear uno nuevo que diga productos. Ahorita, solamente. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a mostrar una lista de productos que vamos a generar a partir de un modelo de datos dummy. O sea, todavía no nos vamos a pagar una base de datos, es para más adelante. Pero vamos a simular la estructura que yo estoy esperando que me venga de la base de datos. Entonces, vamos a hacerle y vamos a echarle manos a la obra en esto. Ok, primero, el código fuente, ¿cómo está organizado? El código fuente, hay una carpeta llamada docs. Esto es una carpeta que no tiene nada que ver con el proyecto más que para poder guardar scripts o documentación pertinentes del desarrollo del proyecto. Esto no se publica, esto no es accesible a través de algún script o algo. La carpeta pública es donde yo voy a tener todos los assets, por así decirlo, los archivos estáticos. Archivos JavaScript, imágenes, CSS estáticos, los voy a incorporar dentro de public. ¿Ok? Porque esa es fácil hacer la referencia a ese punto. Luego, la carpeta source es donde está todo lo bueno del programa. Tengo una carpeta para manejar los controladores, una carpeta para manejar los modelos de datos. En este caso se llama DAO. DAO significa en inglés Data Access Objects. Por eso son los modelos de datos. Tenemos una carpeta de utilitarios que son como pseudocontroladores o funcionales que me van a servir para cualquier elemento dentro del controlador. Y tengo mi carpeta de vistas. En la carpeta de vistas tengo dos elementos. Uno, renderer.php, ese es el plantillero. Este no lo vayan a tocar. Este es el que se encarga de recibir la información y de recibir cuál es la plantilla que se va a utilizar, porque la plantilla no es código PHP, la plantilla es metadata o meta HTML con etiquetas que me ayudan a decidirle dónde va cada variable. El renderer se encarga de hacer esa transformación. Y las plantillas, si ustedes observan, son puros archivos .view.tpl
que realmente lo que tienen son texto HTML y metaetiquetas. Todas las metaetiquetas en la vista son con doble apertura de llave y doble cierre de llave. Vamos a tener una fecha solamente para eso, lo vamos a ir armando ahorita. Pero esta es prácticamente la taxonomía del proyecto, donde voy a trabajar, ¿ok? Lo que yo necesito es decirle que existe un controlador, el controlador que utiliza algún DAO y que devuelve el renderizado de una vista, ¿ok? Primero vamos a definir dónde lo voy a poner. Los controladores, voy a crear una carpeta de los controladores que le voy a llamar eh, vamos a ponerle landing. ¿Ok? ¿Por qué landing? Aquí voy a manejar todos los que son estructuras de landing pages. Entonces el landing page que yo quiero es una de productos, de ofertas. Entonces voy a crear productos oferta.php. ¿Ok? Si se fijan está dentro de controllers, landing y productos. Ese es nuestro controlador. Vamos a crear nuestro archivo de controlador básico. Esto es orientado a objetos. Damos namespace. Y este namespace es de controllers. Luego el nombre de la carpeta, controllers, si se fijan en la carpeta, landing. Y ahí va a estar mi namespace. Y la clase que yo voy a crear va a ser el mismo nombre del archivo. Productos oferta. Y en este caso voy a extenderlo con algo que ya existe, que es public controller. Automáticamente me está llenando el use. Ok. Public controller es un controlador público. Después vamos a explicar, hay dos, está el público y está el privado. Pero en este caso, este public lo que hace es forzarme a implementar una única función. Y esa única función se llama run. Ok. Entonces la vamos a crear. Public function run, que no devuelve nada, es un void. Y este es el que va a hacer la labor de correr todo el programa. Cuando yo mando a llamar esta página de productos oferta, esta es la función que se corre y en forma secuencial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer algo. Vamos a de un solo matarlo y aquí decirle se corrió productos oferta and landing. Ok, eso es lo que espero. Solo con haber creado el controlador, yo ya puedo mandar a llamar a esta página. ¿Cómo la mando a llamar? Tengo que usar la estructura de landing y el nombre de la carpeta. Entonces voy a venir, voy a escribir en este caso index.php y voy a utilizar un query parameter llamado page. Y ahí yo tengo que poner todo el landing, que es mi namespace, guión, que es como que si yo estuviera poniendo una pleca para decirle dentro del landing, ocupamos productos oferta, ¿ok? Que es el nombre de la clase. Si le doy enter, lo que estoy esperando es que me diga se corrió productos oferta en el landing. Ahí terminó la ejecución de ese controlador. Entonces yo ya sé de que el programa agarra con el atributo page el namespace del controlador y el nombre del controlador que yo quiero ejecutar. ¿Preguntas? Ok, vamos a poner en comentarios aquí lo que debemos de hacer. En este caso queremos sacar lo que tenemos en nuestra mente ahorita es extraer los 10 productos con oferta. Vamos a poner 5, no quiero 10, 5. Y para eso vamos a crear un DAO o un Data Access Object de productos.
que me devuelva las ofertas. Luego vamos a crear una vista para mostrar los productos. Y por último vamos a inyectar los productos en la vista para que hagamos el ciclo completo. Ok, entonces primero empecemos con el DAO. El DAO, como les digo, es la parte de la extracción de datos y esos todos están dentro de la carpeta DAO. Como en este caso estamos hablando de productos, voy a crear un namespace, tanto un folder, productos, y dentro de productos voy a crear el archivo. En este caso, productos.php. Abrimos PHP. También requiere un namespace, nada más que esta empieza con DAO y el nombre de la carpeta productos. Y la clase tiene que tener el mismo nombre de nuestro elemento. Ahora, el DAO generalmente no se debe de instanciar, deben de ser elementos estáticos. Entonces voy a aprovechar que yo ya tenía elementos ya preelaborados y solo voy a decirle que va a ser un public static function, que hay productos que va a devolver un arreglo y voy a tener todos los productos, en este caso los 5 productos que voy a ocupar. Pregunta. Luego, en siguientes iteraciones, cuando ya copiemos o ya estemos conectados a una base de datos, esta clase va a heredar de una tabla llamada table, que está aquí, que me genera la conexión automáticamente y yo voy a crear funciones estáticas que utilicen los métodos internos del table para poder consultar a la base de datos y extraer la información con los queries. Danilo, dígame. El paso anterior fue crear un modelo de datos. Entonces, en DAO, creamos la carpeta productos, creamos el archivo productos. Dentro del archivo productos, establecimos el namespace dentro de DAO productos, que es donde está nuestra clase, y la clase igual con el mismo nombre de la clase, del archivo. Productos, productos es el nombre del archivo. Y lo que estoy generando son métodos estáticos para extraer información. No ocupo instanciar un DAO. Generalmente los modelos de datos no se instancian. Entonces, en este caso, voy a tener un método estático que me va a devolver un arreglo de arreglos. En este caso es un arreglo que contiene varios elementos que representan un registro. ¿Se acuerdan que hicimos esto con el hotel también? ¿Ok? ¿Por qué esta estructura? Porque esta es exactamente la misma estructura que me va a devolver la base de datos. Así me lo va a devolver. Ah, que voy a tener un ID por ahí. No lo metí aquí. Pero el ID no lo ocupo. Entonces, aquí estoy devolviendo la estructura tal y como si hubiese jalado desde la base de datos, nada más que lo estoy generando en el aire. Ahora sí, respondo a su inquietud. Ok. Luego, lo que les mencionaba, en un futuro, cuando ya empecemos a conectarnos a base de datos, esta clase va a heredar de esta, que es una clase abstracted table, que ya tiene ciertos métodos específicos que nos van a facilitar la existencia para utilizar la base de datos. Tiene métodos obtener registros para tener una colección, obtener un registro, obtiene solo un elemento. Execute non-query, para los que vienen de C#, se utilizó este execute non-query para hacer todos los que son updates, inserts, deletes. Este es el que genera ese valor. Y este es para extraer una estructura ahí rara que utilicé en algún momento. Este no lo usamos mucho. Yo sí lo ocupo en algunos lados. Y esto binding es para hacer el binding y para evitar inyección de SQL. Pero esto ya está dado. Esto fue hecho hace muchísimo tiempo y funciona súper bien. Entonces, productos va a heredar para poderse conectar a la base de datos. Pero ahorita no, ahorita vamos a hacer dummy data. Nuestro modelo de datos va a cumplir su función de devolver datos que puedo utilizar. Entonces, ese es mi modelo de datos. Regresamos otra vez al controlador y voy a crear variables para poder inyectarlo al programa. En este caso, lo que se inyecta es un arreglo asociativo. Entonces voy a empezar creándolo y le voy a poner, yo uso bastante este view data
¿Por qué uso este bastante? Porque al final sé que es la data de la vista, entonces ahí lo puedo trabajar. Entonces, primero lo que ocupo es importar el uso del DAO. Entonces voy a usar use DAO, productos. Con eso yo puedo decirle ok, a view data, voy a crear una llave llamada productos, va a ser igual a productos get producto oferta. Si se fijan, estoy usando dos puntos. ¿Por qué? Porque este método es estático. Si no fuera estático, tendría que crear un new productos y utilizando la flecha o el puntero, mandar a llamar get productos oferta. Pero eso me va a generar mucho overload porque normalmente y como buena práctica, los modelos de datos se manejan como estructuras estáticas. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, en resumen, el controlador, ya tenemos nuestro controlador, se extiende public controller, tiene su única función que es el public controller obliga a tener, que es el método run. Ya tengo preparada la data que voy a inyectar a la vista y le estoy pidiendo al modelo de datos, que en este caso productos, que viene de DAO, que me devuelva todos los productos de la oferta y se los asigne a la llave productos del arreglo viewData. Ahora voy a crear la vista. Necesito una vista para desplegar esta información, porque ahorita no la tenemos desplegada. Ahorita simplemente la extrajimos. ¿Dónde están las vistas? Tenemos que crearla dentro de Views. ¿Ok? Y dentro de Views tiene que estar dentro de la carpeta template. Si usted crea en una vista fuera de la carpeta template, el plantillero no lo va a leer. El plantillero ocupa que esté dentro de la carpeta template. Y aquí yo puedo también organizarlo folders. Entonces voy a crear aquí un nuevo que se llama productos. Y voy a crear la plantilla llamada productos oferta.view.tpl. ¿Ok? Lo bonito de estos view.tpl es que realmente son archivos HTML. Entonces yo puedo jugar con él y decir, ok, H1, productos en oferta, es lo que vamos a mostrar. Ok, lo quiero mostrar como una tabla. Perfecto, lo quiero mostrar como tarjetitas. Lo voy a mostrar como tarjetitas. Entonces, digamos que tengo un container, class row, class 12, row, por los que están trabajando con Bootstrap, por ahí lo pueden hacer. Esto no. Entonces aquí es donde viene lo bonito. Son meta etiquetas. Entonces yo lo voy a decir entre doble comillas, un for each. Y aquí solo voy a poner el nombre de la llave. ¿Cuál es el nombre de la llave? Productos. Productos. Y voy a cerrar. Vamos a ponerle 4. Tenemos un end for y volvemos a poner la llave producto. ¿Te acuerdas que vimos handlebars el periodo pasado, los que estuvieron conmigo en Portales Web 2? Ok, en handlebars prácticamente esa es la misma estructura que estábamos usando de plantillas. Entonces solo cerremos aquí. Pkdiv. Handlebars es el plantillero que usamos, usábamos un archivo JSON donde estaban todos los archivos y renderizábamos los parciales que estaban. ¿Se refrescó la memoria ya? Ok, entonces por cada producto aquí, no me voy a complicar ahorita, solo voy a imprimir el, a ver, nombre. Esa es mi plantilla. Ok, mi plantilla simplemente tiene código HTML y ciertas metaetiquetas que están en doble llaves. For each determina por cada producto vas a imprimir el siguiente código HTML
utilizando en cada iteración una instancia del producto que estás leyendo. Y en este caso, esa instancia tiene una llave que se llama nombre. Entonces yo estoy esperando que se imprima producto 1, producto 2, producto 3, 4 y 5. ¿Ok? Del elemento que se esté incorporando a esta plantilla. Y el end for es simplemente para terminar. No es igualito a handlebars, definitivamente, pero es muy parecido. El esquema es muy similar. Entonces el producto de oferta ahora voy a inyectar. ¿Cómo lo voy a inyectar? Solo déjenme ver si este lo tiene, porque en unas veces ya lo habíamos hecho. Construct, to string, expose back. No, no lo tiene. Entonces vamos a incorporar de view un objeto llamado render, que es, si se acuerdan, después de los templates está la clase renderer. Entonces, ¿qué hacemos? A ese renderer hay un método estático llamando render y le tengo que poner la dirección en donde va. En este caso, landing, que está dentro de plantillas, se llama productos. Productos, pleca, productos, oferta. Y el segundo parámetro que me pide es cuál va a ser la data que se va a renderizar. View data. Entonces aquí es lo que ya tengo todo el ciclo. El controlador busca el modelo de datos para extraer los datos y le inyectamos esos datos a la vista para que se renderice. Veamos ahora, ya que no hay un die, le damos enter nuevamente y ahora ya me aparece producto 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es prácticamente el ciclo de vida del controlador. Vamos a agregarle más cosas, o sea, vamos a visualizarlo. Y una de las cosas que quiero es de que yo pueda accederlo como menú. ¿Cómo lo agrego a este menú de aquí? Pues hay un archivito utilitario ahí llamado navconfig. Se fijan, tienen dos segmentos, público y private. La parte pública es el valor que tenemos ahí y la parte privada es cualquier elemento que esté dentro de controladores privados. Pero en este caso ocupamos agregar un tercero. Vamos a agregarlo. Vamos a poner ID. Vamos a poner un identificador. Menú. Pro oferta. El nav URL es la URL que yo quiero. Que en este caso es index.php. Recuerdan que establecimos page es igual a landing guión. En este caso era productos oferta. Esa es la URL que nosotros queremos. Y el lab label vamos a ponerle ofertas. Una vez salvamos esto, yo vuelvo a cargar la página para encontrar el menú que ahora tengo ofertas. Si me voy al inicio, va a cargar la parte del inicio. Y si yo le doy ofertas, me debe cargar la página de ofertas como tal. Vamos a darle estilo bonito a esto. Vamos a ver, menú sign in. Vamos a ir a la vista, que es lo bonito de esta parte. Class row, class code, en este caso 4. Entonces vamos a ponerle aquí div class. Este es card. Ok, dentro de ese tenemos el nombre. Vamos a poner la imagen ahí. Source image. Vamos a ponerlo dentro de un, perdón, ponerlo dentro de un H2. Nombre. Y vamos a poner el precio. Lo quiero ver. Nombre, precio e imagen. Aquí sería precio, imagen. Vamos a ver qué sucede ahora. Ahí tengo nuestros productos.
el título y el precio. ¿Preguntas? Hola.